Good morning, teacher. Hey, good morning. So, hello. Good morning, people. So, I hope you're just excellent today and welcome to this new session. Remember that today we're going to work on the session number 11, all right? That's why we're going to work on the worksheet 11.4 for today's session. And here we have our attendance password. So you can check, you can mark, you can register your attendance for today's session. So, people, let's start. For today, we're going to talk about Angular and its features. We have Angular and its features. So here we have the features and things like that. So my question is, ¿qué sabemos acerca de Angular? No sé,
hemos llegado, bueno, básicamente es eso. ¿Qué sabemos o qué podemos hablar sobre Angular? ¿O esta es la primera vez que escuchamos hablar de Angular? So what do you say, my friend? Gracias, profesor. Dios te bendiga siempre. Hello, August. Ok, so Carlos nos dice que es un lenguaje de Google. Ok, bueno. Entonces, la idea de hoy es que podamos hablar sobre Angular, que podamos enfatizar en lo que es y sobre todo, pues, saber esta información. Para ello vamos a hacer una actividad relacionada con un video, aunque ese video dura simplemente 2 minutos y 40 segundos, entonces es bastante corto, pero es suficientemente sustancial para, eh, digamos que, tener una idea un poco clara de lo que es. Entonces, what is Angular? Sí, acá tenemos el video, vamos a verlo. A través de este video, teniendo en cuenta la información que nos dan en este video, vamos a ir, recuerden que estamos trabajando la sesión número 11 y nos vamos a ir aquí donde dice Angular Video y debemos ser muy cuidadosos. Listo. Bueno, entonces Ana nos dice que es un framework, que Angular es un framework para aplicaciones web y que usa el lenguaje de JavaScript o TypeScript. Perfecto. Entonces, como les decía, tenemos esta actividad, pero solo vamos a tener un intento, ¿listo? Y un máximo de 15 minutos. No vamos a tener más. Entonces debemos prestar mucha atención. ¿Con qué nos vamos a encontrar acá? Nos vamos a encontrar con lo siguiente. Tenemos unas preguntas de opción múltiple, ¿sí? Y hay una pregunta abierta. Dice, what is the main programming language Angular uses? ¿Cuál es el lenguaje de programación principal que se usa en Angular? Acá debemos escribir nuestra respuesta. Como les digo, solo vamos a tener un intento y vamos a tener 15 minutos para responder. Toda esta información es basada en el video. Entonces, miremos. Lo primero es Angular is a. Entonces, ¿qué es Angular? Is a JavaScript template, is a JavaScript guide, or is a JavaScript framework. Entonces vamos a mirar qué es lo que es. Seleccionamos. Dice, Angular helps developers to. Entonces, Angular le ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones web complejas, crear aplicaciones web del lado del servidor, server side, o crear aplicaciones web del lado del cliente, de client side web apps. Si tenemos tres opciones, solo escogemos una. ¿Sí? So, después tenemos JavaScript is the only language that. Entonces dice, JavaScript es el único lenguaje que corre en el navegador antes de que la página sea cargada, ¿sí? Se ejecuta en el navegador mientras la página está siendo cargada o se ejecuta en el navegador después de que la página ha sido cargada. Esta información nos las dan en el video, así que debemos estar muy atentos. ¿Qué es lo que dice JavaScript y cómo se ejecuta? Dice, Angular facilitates the creation of backend applications. Entonces, Angular facilita la creación de aplicaciones relacionadas con el backend. ¿Eso es falso o es verdadero? True. Dice, Angular does not run on the server, it runs in the browser. Entonces, Angular corre en el servidor,
no corre en el servidor, corre en el navegador. Entonces, falso o verdadero. Entonces ya tenemos cuál es el principal. Y la última dice, in conclusion, Angular is a. En conclusión, Angular es una colección de frameworks, una colección de códigos o una colección de herramientas. Este es nuestro el ejercicio y estas son las preguntas. Como les digo, estas preguntas están basadas en este video que dura 2 minutos y 44 segundos. ¿Ok? Recuerden que estamos en la lección número 11. Y bueno, ¿tenemos alguna duda o Eh, alguna pregunta? sí, profesor. Profesor, ese test va a estar en la sesión 11 también. Ujú. Mm. Sí, señor. Y Está esto aquí en tiene, la sesión y 11. ese tiene nota. Sí, claro, son parte de las actividades que estamos haciendo, sobre todo pues que prestemos atención. ¿Listo? Como les digo, vamos a tener un solo intento, solo hay un intento, no vamos a tener más, pues como nos vaya en ese primer intento, y máximo vamos a tener 15 minutos para responder. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver el video y después ya les comparto el video y tienen el tiempo para responder. ¿Ok? Ok, primero lo vamos a ver y ya ahorita les comparto el video también para que lo tengan a la mano. Entonces, vamos. Recuerden que si de pronto no hay sonido, pues me lo hacen saber. ¿Listo? What is Angular? Angular is a JavaScript framework that makes the creation of client-side web apps, so running in the browser, easier. What is Angular? Angular is a JavaScript framework that makes the creation of client-side web apps, so running in the browser, easier and more fun. Let's have a look. We have the client, so the browser, and we have a server. We send a request because we enter some URL and visit some page, and we get back a couple of HTML pages. This is how the web traditionally works. Now let's swap out the client with a mobile phone, and let's not think about a web page, but about a real mobile app for a second, downloaded from the App Store. If you think about that app, you'll recognize that it's highly responsive. You get a response almost instantly if you tap somewhere. It's really engaging. You have no page reloads. If data needs to be sent to a server, that happens behind the scenes, so you as a user never see a white screen and things like that. Would be nice if we could bring this feeling to the web too, and Angular helps us with that. So let's drop 2 of the pages, and let's assume our server only returns 1 page, a single page. We build a so-called single page application, and we can do this with just JavaScript, because JavaScript is the only language that runs in the browser after the page has been loaded. Now we can use JavaScript to change the page after it has been loaded and change things around, re-render the page, give the user the illusion of things happening instantly. So we tap somewhere, and with JavaScript we can instantly change it. With just JavaScript this becomes cumbersome and difficult, and that is where Angular comes into play. It makes that easier. It's a collection of tools that makes building such apps easier. It makes it easy for us to react to events, handle user input, output content, re-render parts of the page or the entire page, give the user feedback, and so on. It makes it easy for us to build engaging front-end web applications with JavaScript without issues.
And that's important though, we're talking about the front end. It does not run on the server, it runs in the browser. If you need to send data though, you can do this with the AJAX request, and you can also send this to a totally different server than the one that served the HTML file, so that is possible. So Angular is just that, a collection of tools like jQuery, but more powerful. It uses JavaScript, though Angular has one special thing. It uses TypeScript in between, which is a superset to JavaScript and compiled to JavaScript. It's pretty similar, and on Academind you find a lot of content on Angular and on TypeScript, so that this shouldn't be an issue. All right, so this is the video. De pronto, se los voy a compartir por acá. Video number 1. Recuerden que siempre se los voy a compartir por WhatsApp y por Teams. Video 1. Ok, entonces, bueno, vamos a pasar a realizar la actividad. Recuerden, ya tengo aquí 3 personas. Tengan muy en cuenta que tienen solo un intento, ¿sí? Y lo que nos dé. Y un máximo de 15 minutos para desarrollar. Eso nos da tiempo suficiente de ver nuevamente el video. Como les digo, se demora 2 minutos. Y recuerden que para activar subtítulos en español, primero se activan los de inglés y después nos aparece. Después volvemos a subtítulos y ahí sí nos aparece traducir automáticamente y ya podemos buscar español. Ok, entonces vamos a hacer la actividad y ahora socializamos un poco el tema de Angular. Ok, recuerden que cualquier pregunta de una vez me lo hacen saber y yo con mucho gusto les colaboro.
Profesor, cuando le doy para hacer el test, sale un error. ¿Qué tipo de error te sale? Espera un momento para ver si le puedo mandar una foto. Es self-evaluation, ¿cierto? Dime. Es en el ítem de self-evaluation, donde está el test. Está en la sesión 11 y pues se llama, dice, add video. Digamos que es como Ok. está. Entonces, Revisa bien. Sí, es la que dice el video. sí, sesión 11, self-evaluation. Evaluation. De pronto, si me puedes enviar un pantallazo o compartirlo, ya sea por WhatsApp o por acá, tener mayor claridad de... Porque los demás sí digamos que no han tenido ese problema. Ok, a ver, de pronto si estoy clicando en el lugar equivocado. Revisa bien y si no me envías un pantallazo, lo compartes y lo revisamos a ver de pronto qué es lo que está sucediendo.
Ok, my friends. Veo que entonces ya la mayoría lograron terminar la actividad. De pronto, Luis Miguel, que estaba teniendo una dificultad, lo comenzó a hacer apenas ahora. ¿Listo? Bueno, en la pregunta número 6, donde había que escribir, pues la idea era que escribiéramos o JavaScript o TypeScript. Digamos que, ¿cierto? De igual forma, yo todas las respuestas que dieron, que considero que eran válidas, las agregué dentro de las opciones correctas. Entonces, las personas que escribieron TypeScript o JavaScript o escribieron una frase completa, les quedó bien. Ya pueden revisar y ya la nota se actualizó. ¿Listo? Entonces, esa pregunta les quedó bien prácticamente a la mayoría, ya que actualicé esa. ¿Listo? Digamos en cuenta. Lo que pasa es que esa parte solo me acepta una pregunta y tiene que ser igual. Entonces muchos escribieron o le escribieron una S de más o se comieron la T, ¿sí? Porque pues también la escritura es bastante importante. ¿Tenemos alguna duda o alguna pregunta con respecto a esta actividad? Parece que no. Profundizar más, profe, teacher, buenos días. Hello. Hello, de profundizar más sobre el tema, profe, buenos días. Claro que sí, no hay ningún problema. De igual forma, vamos a ver otro video sobre esta parte. Vamos a revisar entonces las respuestas primero. Vamos a ver. Entonces, Angular is a JavaScript framework. Y a JavaScript template, no, porque digamos que un framework es más completo que un template. Template es simplemente una plantilla, es un diseño que se sigue, pero un framework sí contiene un poco de cosas más completas. ¿Listo? Dice, Angular helps developers to create client-side web apps, ¿cierto? Recuerden que Angular solo se va a enfocar en el frontend, única y exclusivamente 100% en el frontend. Nada que ver con el backend, que sería la parte del servidor. Y complex apps, no, porque la idea es hacer antes una aplicación web supremamente sencilla que solo funcione de una forma lo más instantánea posible, lo más eficiente posible. Entonces, Angular helps developers to create client-side web apps. Number 3, JavaScript is the only language that runs in the browser after the page has been loaded. De acuerdo al video, esto es lo que nos dice, que JavaScript sigue funcionando aunque la página ya haya sido cargado, de igual forma JavaScript sigue funcionando. ¿Listo? Esto es un poco más técnico y pues digamos que es cierto, pero de acuerdo al video, esto es lo que hace y funciona JavaScript. ¿Listo? La letter C. Number 4, Angular facilitates the creation of backend applications. No, porque estamos hablando del frontend. Angular solo se enfoca en el frontend, nada que ver con el backend. Entonces, esto es falso. Angular doesn't run on the server, it runs in the browser. Esto es totalmente cierto, porque Angular solo va a funcionar en el frontend, o sea, en los navegadores. Entonces, what is the main programming language Angular uses? La idea era escribir JavaScript, al menos así es la escritura correcta, ¿cierto? O podríamos bueno, así también era válido. O el otro, pues, TypeScript. Digamos que ahora, en este momento, se utiliza más que todo TypeScript, pero igual forma TypeScript está basado en JavaScript, entonces el principal sería este.
La idea no era poner los dos porque igual aquí pregunta solo por uno. What is the main programming language? Sí, ¿cuál es el principal? Puede ser entonces o JavaScript o TypeScript. Que en general, pues, de cierto modo, ¿cierto? Tienen muchas similitudes. JavaScript. And in conclusion, Angular is a collection of tools, ¿cierto? Es una colección de herramientas. No es una colección de frameworks, no porque es un solo framework, o sea, solo es uno y no hay varios, sino un framework con muchas herramientas. Collection of code, no, porque pues igual, ¿cierto? Entonces, collection of tools. Y estas eran todas las respuestas correctas. ¿Listo? Y bueno, como les decía, vamos a ver este otro. Este está en español, sobre todo para las personas que de pronto estamos tanto en inglés y nos perdemos leyendo, entonces no nos da tiempo. Este está en español. Entonces aquí nos van a hablar de qué es Angular, las tecnologías y este tipo de cosas. Vamos a ver este video para enfocarnos un poquito más y tener una idea un poco más clara sobre lo que es Angular y su importancia o su utilidad. ¿Listo? Entonces, let's go. Recuerden que si no hay sonido, me lo hacen saber. Vamos a ver qué es Angular. Antes que nada, vamos a aclarar que Angular y AngularJS no son los mismos, son incompatibles entre sí. Y estos dos frameworks sí fueron creados por la misma compañía Google. AngularJS fue liberado en el año 2010, mientras que la versión 2 de Angular fue liberada en septiembre. En este video vamos a ver qué es Angular. Antes que nada, vamos a aclarar que Angular y AngularJS no son los mismos, son incompatibles entre sí. Y estos dos frameworks sí fueron creados por la misma compañía Google. AngularJS fue liberado en el año 2010, mientras que la versión 2 de Angular fue liberada en septiembre del 2016. Cada 6 meses se libera una nueva versión y en vez de nosotros de llamarlo Angular 10, 11 o 12, simplemente lo llamamos Angular. Este framework Angular tardó 2 años en desarrollarse y tomaron el feedback de aquellos desarrolladores que habían trabajado en este framework AngularJS. Es decir, que en pocas palabras podemos decir que Angular no es la nueva versión de AngularJS, no es la evolución de AngularJS, sino que es el nuevo producto, es el nuevo framework de Google. Es un framework para crear SPA. Las siglas SPA significan Single Page Application o aplicaciones de una sola página. Otros frameworks muy populares del lado del frontend como React o Vue utilizan también este mismo enfoque. Nosotros cuando creemos nuestro proyecto vamos a tener una sola página, un index HTML y luego vamos a tener componentes. Y a medida que el usuario vaya navegando por los distintos componentes, Angular lo que va a ir haciendo va a ir creando, actualizando y destruyendo esos componentes. Utilizando este enfoque SPA, la primera carga en aplicaciones grandes puede ser un poco lenta porque se tienen que traer todos los componentes, librerías, módulos, servicios, con lo cual la experiencia del usuario puede ser un poco lenta. Pero en lo que es Angular nosotros podemos implementar lazy loading o carga perezosa y podemos configurar para que cuando el usuario ingrese por primera vez a nuestra aplicación solamente se traiga algunos componentes y a medida que el usuario va navegando por las distintas otras secciones se vaya trayendo los demás componentes y módulos. Es open source y desarrollado por Google, es decir que hay un gran equipo trabajando y mejorando este framework. Hay una gran comunidad, existen muchísimos tutoriales en Google, en YouTube, en Udemy. Por lo tanto, si nosotros tenemos algún problema, podemos ir a Google, podemos buscar algún tutorial, podemos buscar ese error y seguramente alguien ya posteó ese mismo error y seguramente alguien ya respondió, con lo cual podemos ir resolviendo nuestros problemas muy rápidamente. Separa completamente lo que es el frontend y el backend, es decir que vamos a tener dos proyectos totalmente distintos, con gente, si queremos, 100% especializadas en el frontend y otra gente especializadas en el backend. En el backend podemos utilizar cualquier tecnología como Netcore, Node, PHP, Java y simplemente luego a través del protocolo HTTP podemos comunicar datos entre el frontend y el backend. Utiliza el patrón modelo vista controlador, con lo cual nosotros podemos tener el código mucho más ordenado y limpio. Está basado en TypeScript. TypeScript es un superset de JavaScript creado por Microsoft, con lo cual nosotros podemos tipear nuestras variables, nuestras funciones, la devolución de las funciones
pero en definitiva los exploradores entienden JavaScript. Entonces cuando nosotros deployemos nuestra aplicación, lo que va a hacer Angular es tomar estos archivos TypeScript y lo va a transpilar a JavaScript, que es el lenguaje que entienden los navegadores. Está basado en componentes. Un componente es un trozo de nuestra aplicación que resuelve algo y que puede ser reutilizable en la misma aplicación o en otra aplicación. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos un árbol de componentes, que es lo que vamos a estar haciendo. Y después, bueno, también hay que ver cómo se pueden pasar datos entre los componentes, que en Angular hay varias maneras de pasar datos en lo que es entre componentes. Tenemos a disposición lo que es el Angular CLI. Con el Angular CLI nosotros vamos a poder crear el esqueleto de nuestro proyecto. Acá con el comando ng-new podemos crear el esqueleto de nuestro proyecto. Con el comando ng-serve podemos generar un servidor de desarrollo. Todo lo que nosotros pongamos con el comando ng es que lo estamos utilizando con el Angular CLI. Vamos a poder utilizar herramientas de testing, generar componentes, generar servicios, directivas, buildear nuestra aplicación, etcétera. Tenemos una gran cantidad de extensiones en los editores que nosotros vayamos a utilizar. El más popular hoy en día es Visual Studio Code. Es un framework completo, es decir que nosotros no necesitamos instalar librería de terceros. Ya tenemos librerías para el manejo del ruteo, librerías para hacer las peticiones HTTP hacia algún backend, otras librerías para el manejo de formulario, para hacer testing, etc. Cada 6 meses se libera una nueva versión en donde se ponen nuevas mejoras y también se arreglan bugs. Utiliza esta terminología en donde la Z se va incrementando a medida que se van arreglando bugs. La I son cambios menores que no rompen la compatibilidad con las versiones anteriores. Y la X son cambios que sí pueden romper la compatibilidad. Esta X es cuando pasa de la versión 11 a la 12, la 12 a la 13. Pero nosotros tenemos, si queremos actualizar nuestro proyecto de una versión a otra, tenemos esta herramienta. Y algo que les recomiendo es que si ustedes quieren pasar, por ejemplo, la versión 10 a la 12, es recomendable primero pasar de la versión 10 a la 11 y de la 11 a la 12. Está basado en la librería RxJS. Esta es una librería para la programación reactiva que utiliza el patrón Observer. Bueno, los módulos de Angular, la gran mayoría de módulos de Angular fueron creados utilizando esta librería. Si van a programar en Angular, es fundamental que sepan utilizar esta librería. Es amigable con otros frameworks, como por ejemplo con Ionic y NativeScript, que estos frameworks se utilizan para desarrollar aplicaciones móviles híbridas, es decir, que nosotros vamos a poder, que pueden ser utilizadas tanto en iOS como en Android, con un solo código. Y Ionic y NativeScript lo utilizamos utilizando Angular. Y para lo que es el manejo del SEO, podemos utilizar lo que es Angular Universal. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darle like. Ok, people. Entonces, como podemos ver, Angular es una herramienta bastante útil, mucho por ofrecer, digámoslo así, sobre todo pues, en estas aplicaciones web. ¿Listo? Quisiera que, sé que hay muchas herramientas, muchas cosas que no conocemos, pero quisiera que nos enfocáramos en algo que es como la base de Angular, es como su principal característica, que nos hablan del SPA, ¿cierto? Dice Single Page Application. ¿Qué entendemos por eso o a qué hace referencia aplicaciones de una sola página? No sé si de pronto tenemos alguna idea. Single Page Application. No worries. Para esto les tengo entonces un artículo. Este artículo dice, ¿qué son las aplicaciones de una sola página? Por ejemplo, en el primer video nos hablan de cómo funciona una aplicación de un celular normal, ¿cierto?
y que generalmente da la sensación de que no hay una carga o que no queda, por ejemplo, en una aplicación o la página, por lo general, la pantalla no queda en blanco, ni siente uno que está cargando todo el tiempo. Entonces, es single page application, lo que busca es dar esa sensación, pero en una página web, de que no se está cargando todo el tiempo, no hay que esperar a que cargue, ¿cierto? Sino como que es algo instantáneo. Básicamente lo que busca es una sola página y lo que hace es arrastrar información. Entonces, por ejemplo, hablan de la app de Google Maps, ¿cierto? Entonces, al momento de cargar, yo no cargo una página nueva, sino que simplemente traigo la información nueva a la aplicación y ese proceso es más eficiente, es más rápido, ¿sí? Que volver a cargar toda la página o una página nueva. Permítanme por acá. Recuerden que se le habla o se menciona como el SPA, ¿cierto? Que quiere decir Single Page Application. Y este es el artículo. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Las aplicaciones de una sola página, SPA, son excelentes para ofrecer una experiencia de usuario excepcional. Ofrecen velocidad, implican un proceso de desarrollo optimizado y consumen menos recursos del servidor. Vamos a ver, Entonces, ¿qué son las Single Page Applications? Pues es una aplicación de página única, SPA, es una única página web, sitio web o aplicación web que funciona dentro de un navegador web y carga un solo documento. ¿Sí? No necesita recargar la página durante su uso y la mayor parte de su contenido sigue siendo el mismo, mientras que solo una parte necesita actualizarse. Cuando es necesario actualizar el contenido, el SPA lo hace a través de las APIs de JavaScript. Sí. Los SPA ayudan a los usuarios a estar en un único espacio web sin complicaciones de manera fácil, funcional y sencilla. Ejemplos como Gmail, Facebook, Trello, Google Maps, etc. Por ejemplo, cuando abre su cuenta de Gmail, puede ver que nada cambia mucho durante la navegación. Su encabezado y barra lateral son los mismos en la bandeja de entrada. Y cuando llega un nuevo correo electrónico, refleja el cambio rápidamente cargando su contenido a través de JavaScript. Vemos que acá, pues digamos que explican cómo funciona. Se hace una solicitud inicial, HTML, se devuelve y... como sus beneficios, la mayoría de los recursos como HTML, JavaScript y CSS que necesitas se cargan inicialmente y no necesitan recargarse cuando están en uso. Solo la transmisión de datos puede cambiar, lo que la hace altamente receptiva. ¿Listo? Entonces, en este artículo nos dan mucha información si de pronto quieren enfatizar sobre esto. ¿Listo? Entonces, es Single Page Application y lo que hace es ayuda mucho en la velocidad del procesamiento de datos y no hay que estar cargando páginas nuevas todo el tiempo, sino que básicamente se carga solo la información necesaria. ¿Alguna pregunta, duda o algo que quisiéramos enfatizar con esto? ¿O con algún otro tema relacionado con Angular? All right. So now we're going to check the vocabulary for this session. And here we have the first term. It says deployment target. So what is deployment target? It says that a deployment target is nothing more than the minimum version of the operating system the application can run on.
This means your application is compatible for iOS 9 and above devices. Okay. So, de acuerdo a esto, ¿qué entendemos por deployment target? ¿A qué hace referencia? ¿Quién me puede ayudar con esta parte? Más o menos alguna idea de qué significa, qué hace referencia. Carlos nos dice mínimo producto viable, pero si hablamos, por ejemplo, de una aplicación, all right, some here. Buenos días. ¿Está desarrollado para un campo específico, solamente para ese sistema o cómo es? Por ahí es. Entonces, esta imagen, exactamente. Por ejemplo, si yo estoy creando mi app en Android, me va a salir esta opción, Select Deployment Target. Y en este caso solo me sale un Nexus 9, Android 10, API Data. A Deployment Target, como no es nada menos que la versión mínima del sistema operativo en el que una aplicación va a correr o va a funcionar. En este caso quiere decir que la aplicación que estoy construyendo va a funcionar solo en Android 10 y hacia arriba. Si de pronto un dispositivo tiene Android 9, 9 o más bajito, la aplicación no va a funcionar. Y eso nos damos cuenta constantemente. Entre más viejito sea mi celular, más obsoleto se vuelve porque las aplicaciones no van a funcionar, se van actualizando, inclusive las aplicaciones que ya se tienen. Por ejemplo, es muy común ver que en WhatsApp sale, si usted tiene este tipo de celulares, ya no va a funcionar WhatsApp, porque WhatsApp se va evolucionando o se va actualizando y va dejando de ser como tan funcional en celulares viejitos. Entonces, ese es el deployment target. ¿Listo? Entonces, sí, como dice Carlos, sería el rango de compatibilidad de una aplicación, ¿sabes? ¿Dónde puede funcionar? O un programa, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos programas cuando hablamos de compatibilidad que no funcionan por ejemplo, en un Windows 7, porque pues, estamos en Windows 11, entonces solo funcionaría en Windows 11 y viceversa. Y a eso hace referencia el deployment target. ¿Listo? So let's move. Then we have build. Recuerden, la U no se pronuncia, no decimos build. Quiero que si quieren y les interesa la pronunciación, la U no se pronuncia, el resto se pronuncia normal. Decimos build. ¿Qué es build? Is construct something by putting parts or material together. For example, I want to build my new application in 2 months. Bueno, digamos que la explicación con el ejemplo están un poco diferentes, pero build es construir, ¿cierto? Vamos a construir una casa o inclusive construir una empresa también. Y ya cuando hablamos de construir una aplicación, entonces build es lo mismo que desarrollar. Por ejemplo, I want to build my new application in 2 months. Yo quiero construir o yo quiero desarrollar o deseo desarrollar mi aplicación en 2 meses, que quede lista. Entonces, build siempre va a tener eso. En nuestro entorno va a tener una relación con desarrollar, ¿cierto? Crear.
Recuerden, la U en la pronunciación no se menciona, decimos build. Después estamos hablando de scalability. Dice, scalability is an attribute that describes the ability of a process, network, software, or organization to grow and manage increased demand. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Qué entendemos por escalabilidad? ¿Alguna idea? Profesor, cuando escalabilidad es cuando, por ejemplo, uno hace una prueba en 5 equipos y después pasa a hacerlo a una mayor cantidad de equipos. Eso pienso yo como que no, y estamos escalando, digamos, a un universo mayor. Exacto, por ahí es. Entonces, cuando nosotros hablamos de escalabilidad, podríamos buscar un sinónimo de decir como de crecimiento. Cuando yo hablo de escalabilidad o de una aplicación o que un programa es escalable, es que este programa puede crecer, ¿cierto? Y puede avanzar. Entonces, yo tengo mi aplicación, ¿cierto? Yo debo asegurarme de que mi aplicación es escalable. Eso quiere decir que al principio voy a tener, no sé, 1000 usuarios y la aplicación va a funcionar bien, pero mi aplicación tiene que tener la capacidad de que si en vez de 1000 ya tengo 10.000 usuarios, igual mi aplicación va a funcionar de la misma forma y puede evolucionar y puede crecer de acuerdo a las demandas que se van generando. Eso es escalabilidad. Como Waze o Google Maps. Exacto. Y estamos hablando que está relacionado con el deployment target, ¿cierto? Cuando hablamos de WhatsApp, WhatsApp constantemente, Facebook, todas las aplicaciones, todas están constantemente evolucionando a medida que cada vez hay sistemas operativos más avanzados y ellos no se pueden quedar en lo rústico. Lo mismo, por ejemplo, de Windows. Sí, por eso se sacan versiones diferentes de Windows, porque se va escalando y se va avanzando y se van agregando nuevas tecnologías. No nos podemos quedar en el Windows anterior, Windows XP, por ejemplo, pues no tiene sentido. Entonces, a eso hace referencia la escalabilidad. ¿Listo? Y lo mismo aplica para un negocio. Si un negocio es escalable, es que ese negocio puede crecer y puede avanzar. Y pues digamos que muchos negocios se quebraron, era porque no tuvieron escalabilidad, ¿cierto? No sé, como Kodak, ¿cierto? Que se quedó en el pasado y no se supo eh, crecer con las nuevas tecnologías. Exacto. ¿Listo? Son términos bastante importantes cuando estamos construyendo hoy en día, ¿cierto? Tenemos que asegurarnos de que nuestra aplicación es escalable. Después hablamos de template. Ya sabemos que template es una plantilla, ¿cierto? It's a document that contains formatting, styles, and sample text that you can use to create new things from something pre-designed. Entonces, a template es una plantilla, algo ya prediseñado que me permite construir cosas, ¿cierto? Iguales o de la misma forma. Después hablamos de an array. Dice que an array is a collection of similar type of data. Entonces, estamos hablando, si lo traducimos, es un arreglo y pues simplemente es una conexión, es una colección de datos del mismo tipo, ¿cierto? Por ejemplo, dice acá, if we want to store the names of 100 people, then we can create an array of the string type that can store 100 names. Entonces, si queremos almacenar 100 nombres de personas, entonces creamos un conjunto o un arreglo de estas variables de tipo que puedan pues almacenar estos 100 nombres. Acá nos muestran cómo se haría y pues básicamente este sería un array. Mira, string array. Y acá estaría. ¿Sí? Un conjunto de datos del mismo tipo.
Esto es un poco más técnico, pero pues igual no es tan complicado. Después tenemos an Integrated Development Environment. Hablamos de un IDE, ¿cierto? Un entorno integrado de desarrollo. Es un software para pues, construir, desarrollar aplicaciones que combina pues, herramientas y ¿cierto? Interfaces. Puede ser como Visual Studio, inclusive cuando hablamos de Android Studio puede ser un IDE, ¿cierto? Creo que hay otros, todos estos que utilizamos para desarrollar aplicaciones, los llamamos IDE. Tienen todas las herramientas y todo lo que necesitamos para crear. Después tenemos el verbo achieve, ¿cierto? Lo mismo la pronunciación. Estas dos no se pronuncia, o sea, no decimos achieve o algo así. Y la V suena como una F. Entonces decimos achieve. ¿Qué es achieve? Successfully bring about or reach a desired objective or result by effort, skill, or courage. Entonces, achieve es lograr o alcanzar, ¿sí? Entonces, no sé, una pregunta. ¿Qué queremos lograr en este curso? Entonces nosotros diríamos, what do we want to achieve in this course? ¿Cierto? What do we want, que es lo que queremos, ¿cierto? Lograr. What do we want to achieve in this course? Entonces diríamos, queremos lograr que los estudiantes, consigan trabajo. Ya, entonces, we want the students to, okay, no. We want to achieve that the students find a job. ¿Cierto? Queremos lograr o alcanzar. Y es el verbo, ¿listo? Lograr o alcanzar. ¿Qué es lo que quieren o cuál es el objetivo que se quiere lograr? Achieve. And finally, we have features. Features is similar to characteristics, ¿cierto? Es un atributo distintivo o un aspecto distintivo de algo. People, ese es nuestro vocabulario para esta sesión. Features, achieve, an integrated development environment, an array, template, scalability, build, and deployment target. So, is there any questions so far about this vocabulary? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? Bueno. Hay una pregunta de Ana que dice que si hay 3 tipos de Angular. No, digamos, hay 2. Por ahora dice que hay 2, que es Angular y el AngularJS. ¿Sí? Son 2 tipos de Angular diferentes como tal. Y el Angular CLI no es un tipo de Angular, sino que es una interfaz de programación, o sea, con comandos y cosas que permite. Es que no recuerdo bien qué es lo que permite, pero ese Angular CLI hace parte, como, es una función de Angular como tal, no es otro Angular diferente. Listo. Entonces, vamos a pasar a practicar el vocabulario de esas. Se llama Angular. Y ya lo habilité, entonces refrescamos la página. Dice que tenemos 2 intentos, que prevalecerá la calificación más alta. Y lo mismo, ¿sí? Es lo que hemos hecho una y otra vez en este ciclo. Tenemos una oración y a esa oración le hace falta un término para completarla y que quede, ¿cierto?, coherente. Entonces simplemente debemos arrastrar los términos a cada uno de los espacios para completar las oraciones. ¿Listo? Por ejemplo, aquí dice IDEs con S, simplemente está haciendo referencia al plural. ¿Listo? Son estos entornos de desarrollo integrados. Está hablando en general. Deployment target, scalability y listo. Entonces,
Manos a la obra, vamos a trabajar en esto y ya continuamos con la última actividad.
All right, my friend. Sé que algunos ya terminaron, otros no. De todas formas, les voy a explicar lo que vamos a hacer, que esta ya sería como la actividad. Bueno, sería la actividad. Recuerden que en el worksheet vamos a encontrar el texto, ¿cierto? En el worksheet 11.4, ¿cierto? El 11.4. Y acá tenemos el texto. Este texto es bastante corto y sencillo, ¿sí? Tenemos como las características más importantes de Angular y esto es lo que vamos a encontrar y nada más. Sin embargo, en la plataforma de Moodle, vamos a encontrar con este ejercicio, dice Angular Summary, porque el día de hoy vamos a hacer un resumen, solo que lo vamos a hacer de la siguiente forma. Dice lo siguiente, write down here your summary and include all the following information. Entonces vamos a realizar un resumen del tema de Angular, pero debemos incluir sí o sí esta información dentro de este resumen. ¿Listo? La idea no es poner título y respuesta, como poner, por ejemplo, Angular, why Angular, features, advantages. No. Sí, la idea no es hacer esto, sino crear un texto. En ese texto voy, por ejemplo, que pueda ser un texto bien elaborado, donde cada parte se pueda evidenciar, ¿cierto? Las podamos ir nombrando y no como parte o copiar y pegar. Digamos que eso pues es como lo que normalmente hacemos y no, la idea no es esa. La idea es crear un texto bien hecho donde podamos hablar sobre Angular y que incluyamos toda esta información. No es que lo hagamos por partes, sino que en el texto nos hable o podamos hablar, podamos resumir como todo esto. ¿Listo? Para esto vamos a utilizar este artículo, ya como ven en el texto que tenemos en el worksheet no nos dice nada, absolutamente nada. Por eso tenemos este artículo ahí. Aquí sí nos vamos a tener lo mismo. Dice, what is Angular? Why do you need a framework? Why Angular? Tenemos toda la información. Recuerden que la página se puede traducir. Ustedes le dan clic derecho y le dan, por ejemplo, bueno, acá. A mí me aparece Translate to Spanish, se les parece traducir al español y ella pues les traduce toda la página a español. Si no les aparece esa opción, deben instalar el traductor como extensión del navegador y les va a permitir hacer la traducción para que tengan esto. Pero repito nuevamente, sí, por favor, primero no copiar y pegar directamente, no es la idea y si lo van a hacer, pues es lo mismo. ¿Para qué hacemos ese tipo de cosas si ni siquiera vamos a tomarnos el tiempo de aprender? La idea es que hagamos el resumen y aprendamos alguna información, nos quede en la memoria. Y si no, pues copiar y pegar, como les digo, ¿para qué? Y lo segundo es que creemos un texto y agreguemos toda esta información. No hagamos como título y varios títulos y entonces respondemos. No es responder preguntas, sino crear un resumen donde integremos toda esta información. ¿Listo? Y esto es lo que vamos a hacer como actividad final. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto. No questions. De todas formas, ustedes saben que yo siempre estoy pendiente, disponible para cualquier duda o pregunta que tengan, pues simplemente lo hacen saber y con mucho gusto les colaboro. ¿Listo? Profesor, disculpe, tiempo de entrega. ¿20 minutos? Pues lo ideal sería hoy, pero igual esa actividad queda abierta, ¿listo? Ya queda abierta por cierto tiempo, entonces tienen Ok. tiempo para hacer la actividad, ¿listo? Puede pasar un poquito de las 10:20, 10:30. Sí, perfecto. Gracias. Listo.
Y como les digo, realmente realmente lo importante es crear un texto donde incluyamos toda la información y no. Si queremos colocarle un título al resumen general, lo podemos hacer. Pueden colocar, no sé, cualquier título, un solo título y coloquemos toda la información, perfecto. No habría ningún problema si no quieres, que no queremos colocar título, no importa. Lo importante es que podamos sacar un texto y en él incluyamos todas las cosas que se mencionan en la plataforma, ¿listo? Que en ese texto se hable y se evidencie todos esos aspectos que son importantes para el tema, ¿listo? ¿Usted me puede hacer un favor? ¿Me puede enviar otra vez lo del vocabulario? La verdad no me fue muy bien en la actividad, entonces voy a volverlo a leer. Claro que sí. Igual este está en Facebook, WhatsApp, pero por aquí está. Vocabulary. Y aquí está. Gracias. Okay, my pleasure.
All right, my dear students. Bueno, como siempre recuerden que la actividad queda abierta por tiempo limitado, ¿sí? También quiero recordarles o enfatizarles que el próximo lunes 14 de noviembre tendremos nuestro examen final para que se preparen psicológica y mentalmente. También sería ese día terminaríamos este ciclo 4 en inglés. ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra última clase. Lunes 14 de noviembre tendríamos nuestra última sesión, que sería el examen y el examen final, básicamente, para que se programen, se vayan preparando. Y eso sería ya todo, entonces, por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su asistencia y espero que tengan un feliz y grandioso resto de día. Thanks. Gracias, profe, muy amable. Buen día. All right, so bye-bye to Yeah. everyone. Bye-bye. Bye. Bye.